hacías un comentario en el editorial que hablaba de que a todos nos gusta ser directores técnicos. Ay, sí. Que a todos nos gusta opinar. El tema es que muchas veces eso no tiene consecuencias. Es muy complejo un país donde gente que no tiene experiencia, no tiene conocimiento sobre el tema, legisla y tiene esas normas que trata de generar, tienen un componente ideológico tan alto, tan cargado y tan en contra de la producción agropecuaria, que a nosotros, que nos toca hoy el rol de defender el sector agropecuario, porque de ahí venimos hace muchos años, se nos hace muy difícil. Hoy nos ayuda muchísimo el tema de lo público y lo dinámico que es la información y el trabajo que hacen ustedes. Pero tengamos en cuenta que hay un número de normativas cuya aplicación es absolutamente imposible en virtud de que nuestros legisladores arman este tipo de normas y ni siquiera tienen la intención o la voluntad de hablar con quienes son los expertos en el tema. Ahora, entrando en el tema, es cierto, el gas metano es uno de los gases del efecto invernadero, en cantidad es el segundo. Digamos también que los gases de efecto invernadero no son todos malos. Digamos que de alguna manera el efecto invernadero lo que hace es mantener la temperatura de la Tierra más estable. Cuando hay un exceso de producción de estos gases, que es lo que viene ocurriendo después de la industrialización, esa temperatura deja de regularse en forma casi natural y pasa a tener un exceso. Ese exceso provoca el derretimiento de las masas polares y el aumento de los fenómenos climáticos. Con respecto al bovino y a todos los rumiantes, digamos que los bovinos tienen en su rumen una flora microbiana que lo que hace es degradar los distintos componentes de su dieta en distintos ácidos y gases. Esos gases son eliminados a través del eructo al medio ambiente. Si no, los bovinos, para los productores agropecuarios, recuerdan bien el ejemplo de la timpanización, donde hay, por exceso de comida de una determinada calidad, mayor producción de la que puede eliminar y los animales se terminan, en algunos casos, muriendo, ¿no? Como lo que ocurre a veces con alfalfa o algunos alimentos muy suculentos. Bueno, en realidad en el mundo no está medido cuánto produce un bovino, porque en realidad no es una situación estándar. Y ahí viene el primer problema, es tratar de utilizar los mismos elementos que se utilizan en otros lados para determinar que el bovino, en el caso de la ganadería argentina, es productor neto de metano. Vos recién preguntabas cómo es el círculo virtuoso. La verdad que la Argentina en esta situación, y nosotros lamentamos que se trate de esta manera, en realidad tiene una situación de fortaleza, porque es uno de los pocos países en el mundo que, en función de su ganadería extensiva, el 60% de la ganadería o más se realiza de forma extensiva, en casi 60 millones de hectáreas de todo el país, en realidad absorbe metano a través de la fotosíntesis. Todos recuerdan de la escuela que las plantas toman el dióxido de carbono y lo transforman en agua y en glucosa para su desarrollo. Con lo cual, el sistema argentino captura dióxido de carbono y gases del efecto invernadero, a diferencia de otros países o a diferencia de otros grandes productores de gases de efecto invernadero, que no tienen la alternativa, porque son procesos industriales, y no tienen alternativa de modificar su producción, salvo que cambien de combustible, cosa que es absolutamente onerosa, como hemos visto en los últimos años. Alejandro Canepa lo está escuchando atentamente desde el mercado de Cañuelas. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Alejandro. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias por su tiempo. Yo estaba pensando, mientras te hablaba, que generalmente cuando se toman medidas arbitrarias, en muchos casos, no sé si pero tienen que consultar a los que saben, como decía usted, a los que tienen propiedad intelectual como para determinar ciertas cosas, porque a la ganadería se la está tratando como responsable de la emisión de gases metano. Digo,
Pregunto, acá lo que hay que fomentar es la producción ganadera, no inventar toda esta historia que son recaudatorias. Me parece a mí, digo, la producción ganadera, que cada vez menos vaca en el país y más habitantes y más la gente quiere consumir carne. Digo, pasa por ahí, y creo que esta tasa ambiental pasa por un tema recaudatorio, si no han consultado a quienes saben del tema, ¿correcto? Es tan preciso esto. Cuando uno escucha a la autora del proyecto, y yo no tengo, la verdad que no tengo interés de contestarla a ella en forma más personal, pero sí a la forma de pensar que representa, se toma la ganadería primero como si fuera una ganadería de hace 200 años. Hoy la ganadería, igual que la agricultura, exhibe mecanismos de producción absolutamente novedosos. A mí siempre me gusta dar este ejemplo. Probablemente una pajuela de semen hoy tenga más tecnología que un teléfono y la gente no lo sabe. El campo y sobre todo el campo argentino exhibe situaciones de actualización absoluta. Por eso a veces es tan difícil conseguir gente para que pueda adecuarse. Hoy hablamos de robótica, de drones, de información satelital, bueno, todo lo que vemos nosotros, que ya dejó de ser casi una novedad para que se vaya implementando. Pero además, la contradicción es que cuando la autora del texto del anteproyecto de ley, que por suerte, por lo que se ve, firma sola, es decir, ni siquiera ha tenido acompañamiento de alguno de sus pares, y aduce además como defensa que esto lo escribió hace algún tiempo, como si eso redujera la carencia de elementos que tiene, digamos que en el primer artículo ya exhibe el objeto de la norma, que es nada más y nada menos que recaudatorio. Un fondo fiduciario que crea y además están de alguna manera echando el fardo al productor. De alguna manera quieren crear un fondo fiduciario y además echarle el fardo al productor y a la vaca. Acá tiene que haber más vaca porque se están acabando las vacas en el país. Vamos a hablar claro, doctor, ¿me entiende, no? Se acaban las vacas y los productores, que estamos cansados de tener que cumplir normas y pagar tasas y pagar impuestos que además no nos benefician con ningún resultado, ¿no? Cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos años, quizás esta norma sea un compendio de lo que ha pasado. Gente que no tiene la menor idea de lo que está escribiendo. Yo no tengo nada contra los profesores de historia, pero esta señora es profesora de historia. Lo que mucho del metabolismo ruminal y de las bacterias ruminales y de la producción agropecuaria no entiende, o no debiera entender. Hay gente que ha estado toda su vida trabajando en este tema y ni siquiera opina porque entiende que todavía aún faltan algunos elementos que todavía tampoco conocemos. Entonces, a ver, esta situación a todos nosotros nos genera una incertidumbre porque muchas de estas cosas avanzan y terminan tratándose en el Congreso como acuerdos de las normas a salir. Entonces uno, cuando ve determinadas normas, no se extraña decir cómo llegó esto al Congreso, cómo se aprobó, parte de qué negociación fue y qué sentido tiene, porque después esto hay que cumplirlo. Fíjense que entre las cuestiones, en estos días hemos tomado especial atención a ver cuál ha sido la intención y la argumentación de las legisladoras. Entre otras cosas dice que bueno, ella no le quiere cobrar y que tampoco le va a cobrar a los pequeños productores, como si las vacas de los pequeños productores tuvieran un metabolismo absolutamente distinto. Tampoco habla de otros rumiantes. Es decir, esto está traído así de los pelos, como una especie de despedida, porque además termina su mandato ahora a la brevedad, gracias a Dios. Y bueno, nos pone a todos nosotros a trabajar en temas y a responder, cuando en realidad, Alejandro, usted sabe bien que la provincia está atravesando un problema muy grave con la falta de estructura, con productores aún con agua, con más de 1 millón de hectáreas bajo agua, con casi 4, 5, 6, depende el momento y depende de la lluvia que lo anteceda, de hectáreas improductivas. Sin embargo, estamos hablando de este proyecto traído así de la nada, que no reúne ninguna explicación y que de alguna manera intenta, que lo vemos y además lo dice el proyecto, tratar de sostener el CIRS, es decir, el manejo integral de los residuos urbanos, que ya tiene un tratamiento dentro del presupuesto provincial, que ya tiene tratamiento dentro de los presupuestos
municipales, pero que además ya tiene un fondo. Entonces, es parte, seguramente, del desorden económico que estamos viendo en la provincia y que genera por parte de los legisladores como única idea el tema de aumentar las tasas. Y esto involucra al sector agropecuario, pero involucra otro tipo de agentes que son productivos en la provincia y en el país, que de alguna manera terminan pagando el pato de la boda de los malos manejos y las malas administraciones.